Artículo 1. Objetivo. El objetivo es establecer los requisitos para la ejecución de estudios de mecánica de suelos, con fines de cimentaciones y otras indicadas en esta norma, con la finalidad de asegurar la estabilidad y la permanencia de las obras dentro de la infraestructura civil. Artículo 2. Ámbito de aplicaciones. Comprende todo lo que es el territorio del ámbito nacional. Es aplicable para cimentación de edificaciones y otras obras. No toma en cuenta los efectos de geodinámica externa. La geodinámica externa estudia la acción de los agentes atmosféricos externos, tales como el viento, aguas continentales, mares, océanos, hielos, entre otros, sobre la capa superficial de la Tierra. Artículo 3. Obligatoriedad de los estudios en el estudio de mecánicas de suelos. Casos donde existen obligatoriedad. Tenemos en las edificaciones que presta educación, servicios de salud, servicios públicos, entre otros. Artículo 3. Obligatoriedad de los estudios de mecánica de suelos. Casos donde existe obligatoriedad: servicios de educación, servicios de salud, servicios públicos, locales que alojen gran cantidad de personas, edificaciones que requieran el uso de pilotes, edificaciones que se encuentren cerca a taludes, edificaciones de 1 a 3 pisos que ocupen más de 500 metros cuadrados de área techada en planta. En los casos en que es obligatorio efectuar el estudio mecánica de suelos, de acuerdo a lo indicado en este numeral, el informe de dicho estudio correspondiente deberá ser firmado por un profesional responsable. Casos donde no existe obligatoriedad: cuando la presión admisible del suelo ya es conocida. Se tendrá que tener bien especificada la profundidad de cimentación y las condiciones de cimentación conocida. Cualquier otra consideración adoptada deberá figurar en un recuadro en el plano de cimentación con la firma correspondiente del profesional responsable que efectuó la estimación, quedando así bajo su control la información proporcionada. El profesional responsable no podrá delegar a terceros dicha responsabilidad. Artículo 4. Estudios de mecánica de suelos. Son aquellos que cumplen con la presente norma y que se han basado en el metrado de cargas estimado para la estructura. El objetivo de estos estudios es ver los diferentes comportamientos de los suelos y sus respuestas ante las solicitaciones estáticas y dinámicas de las diferentes edificaciones. Artículo 5. Alcances del estudio de mecánica de suelos. Solo se aplicará al terreno y edificaciones comprendidas en el mismo. Los resultados no podrán emplearse en otros terrenos, para otras edificaciones u otros tipos de obras. Artículo 6. Responsabilidad profesional por el estudio de mecánica de suelos. Todos los estudios de mecánica de suelos deberán ser firmados por el profesional responsable, que por lo mismo asume la responsabilidad del contenido y de las conclusiones del informe. Artículo 7. Responsabilidad por aplicación de la norma. La entidad encargada de otorgar la ejecución de las obras es la responsable del cumplimiento de esta norma. Capítulo 2. Estudios. Información previa del terreno a investigar. Datos generales de la zona. Usos anteriores del terreno. Fenómeno de geodinámica externos. Construcciones antiguas, restos arqueológicos u obras semejantes que puedan afectar al estudio de mecánica de suelos. Técnica de investigación de campo.
pozos o calicatas y trincheras, técnicas de muestreo, prueba de carga, ensayo de penetración manual, ensayo de penetración estándar. Técnicas de investigación, ensayo en laboratorio, análisis granulométrico, peso específico relativo de los sólidos, ensayo de compactación, Proctor modificado, densidad relativa, límite líquido y plástico, clasificación unificada de suelos, descripción visual manual. Programa de investigación. Un programa de investigación de campo y laboratorio se define mediante condición de frontera. Es la comprobación de las características del suelo, supuestamente iguales a las de los terrenos colindantes ya edificados. Distribución de los puntos de la superficie del terreno. Se distribuirá uniformemente en la superficie del terreno y por lo menos el 70% de los puntos caerán dentro de la superficie a ocuparse con la edificación. Memoria descriptiva. Comprenderá resumen de las condiciones de la cimentación, información previa, exploración de campo, ensayo de laboratorio, perfil del suelo, nivel de la capa freática, análisis de la cimentación, efecto de sismo. Nada más. Análisis de las condiciones de cimentación. Cargas a utilizar. Para el cálculo de factor de seguridad de cimentaciones, se utilizarán como cargas aplicadas a la cimentación las cargas de servicio que se utilizan para el diseño estructural de las columnas del nivel más bajo de la edificación. Para el cálculo del asentamiento de cimentaciones apoyadas sobre suelos granulares, se deberá considerar la máxima carga vertical que actúe utilizada para el diseño de las columnas del nivel más bajo de la edificación. Para el cálculo del asentamiento de los suelos cohesivos, se considerará la carga muerta más el 50% de la carga viva, sin considerar la reducción que permitirá la norma técnica de edificaciones de la E020. Asentamiento tolerable. El estudio mecánico de los suelos deberá indicar el asentamiento tolerable. El asentamiento diferencial no debe ocasionar una distorsión angular mayor que la indicada en la tabla. En suelos granulares, el asentamiento diferencial se puede estimar como el 75% del asentamiento total. Factor de seguridad frente a una falla por corte. Los factores de seguridad mínimos que deberán tener las cimentaciones son cargas estáticas, parasismos y vientos. Capítulo 4. Cimentaciones superficiales. Definición. Son aquellas en las cuales se cumple la relación D sobre B, mayor o igual que 5, D profundidad y B ancho. Ejemplos de cimentaciones superficiales. Zapatas aisladas, conectadas y combinadas. Las cimentaciones y las plateas de cimentación. La profundidad de cimentación quedará definida por el profesional responsable y estará condicionada a cambios de volumen por humedecimiento, secado, hielo, deshielo o condiciones particulares de uso de la estructura, no debiendo ser menor de 80 centímetros en el caso de zapatas y cimientos corridos. Las plateas de cimentación deben ser losas rígidas de concreto armado, con acero en 2 direcciones y deberán llevar una viga perimetral de concreto armado a una profundidad mínima de 40 centímetros, a medida de la superficie del terreno o desde el piso terminado, la que sea menor. El espesor de la losa y el peralte de la viga perimetral serán determinados por el profesional responsable de las estructuras para garantizar la rigidez de la cimentación. Cuando una cimentación quede por debajo de una cimentación vecina existente, el profesional responsable deberá analizar el requerimiento de calzar la cimentación. No debe cimentarse sobre una turba, suelo orgánico, tierra vegetal, relleno de desmonte o relleno sanitario o industrial, ni rellenos no controlados. Estos materiales inadecuados deben ser removidos en su totalidad
antes de construir la edificación. Cimentación sobre rellenos. Los rellenos son depósitos artificiales que se diferencian por su naturaleza y por las condiciones bajo las que son colocados. Por su naturaleza pueden ser materiales seleccionados, todo tipo de suelos compactables con partículas no mayores de 3 pulgadas, con 30% o menos de material retenido en la malla 3/4 y sin elementos distintos de los suelos naturales. Materiales no seleccionados, todo aquel que no cumpla con la condición anterior. Los rellenos controlados son aquellos que se construyen con material seleccionado. Tendrán las mismas condiciones de apoyo que las cimentaciones superficiales. Los métodos empleados para su conformación, compactación y control dependen principalmente de las propiedades físicas del material. El material seleccionado con el que se debe construir el relleno controlado deberá ser compactado de la siguiente manera. Si tiene más de 12% de finos, deberá compactarse a una densidad mayor o igual del 90%. Si tiene igual o menos del 12% de finos, deberá compactarse a una densidad no menos del 95%. En todos los casos, deberá realizarse controles de compactación en todas las capas compactadas, a razón necesariamente de un control por cada 250 metros cuadrados, con un mínimo de 3 controles por capa. En áreas pequeñas, igual o menores a 25 metros cuadrados, se aceptará un ensayo como mínimo. En cualquier caso, el espesor máximo a controlar será de 30 centímetros de espesor. Rellenos no controlados. Los rellenos no controlados son aquellos que no cumplen con el artículo 21.1. Las cimentaciones superficiales no se podrán construir sobre estos rellenos no controlados, las cuales deben ser reemplazados en su totalidad por materiales seleccionados debidamente compactados. Cargas inclinadas. La carga inclinada modifica la configuración de la superficie de falla, por lo que la ecuación de capacidad de carga deberá ser calculada tomando en cuenta su efecto. La carga inclinada modifica la configuración de la superficie de falla, por lo que la ecuación de capacidad de carga deberá ser calculada tomando en cuenta su efecto. Cimentaciones superficiales en taludes. En el caso de cimentaciones ubicados en terrenos próximos a taludes o sobre taludes o en terreno inclinado, la ecuación de capacidad de carga debe ser calculada teniendo en cuenta la inclinación de la superficie y la inclinación de la base de la cimentación, si la hubiera. Capítulo 5. Cimentaciones profundas. Artículo 25. Definición. Son aquellas en las que la relación profundidad-ancho es mayor a 5, siendo df la profundidad de la cimentación y b el ancho o diámetro de la misma. Son cimentaciones profundas, los pilotes y micropilotes, los pilotes para desinficación, los pilares y los cajones de cimentación. Condiciones para la utilización de cimentaciones profundas. Condición A. Cuando el estrato o estratos superiores del suelo son altamente compresibles y demasiado débiles para soportar la carga transmitida por la estructura. En estos casos, se usan pilotes para transmitir la carga a la roca o a un estrato más resistente. Condición B. Cuando están sometidas a fuerzas horizontales, ya que las cimentaciones con pilotes tienen resistencia por flexión mientras soportan la carga vertical transmitida por la estructura. Condición C. Cuando existen pilotes expansivos, colapsables, licuables o suelos sujetos a erosión que impiden cimentar las obras por medio de cimentaciones superficiales. Condición D.
Las cimentaciones de algunas estructuras, como torres de transmisión, plataformas en el mar y losas de sótanos debajo del nivel freático, están sometidas a fuerzas de levantamiento. Algunas veces se usan pilotes para resistir dichas fuerzas. Artículo 26. Cimentación por pilotes. Los pilotes son elementos estructurales hechos de concreto, acero o madera y son usados para construir cimentaciones en los casos en que sea necesario apoyar la cimentación en estratos, ubicados a una mayor profundidad que el usual para cimentaciones superficiales. Programa de exploración para pilotes. El programa de exploración para cimentaciones por pilotes se sujetará a lo indicado en el artículo 11. Estimación de la longitud y de la capacidad de carga del pilote. Los pilotes se dividen en dos categorías principales, dependiendo de sus longitudes y del mecanismo de transferencia de carga al suelo. Si los registros de la perforación establecen la presencia de la roca a una profundidad razonable, los pilotes se extienden hasta la superficie de la roca. En este caso, la capacidad última de los pilotes depende por completo de la capacidad de carga del material subyacente. Consideraciones en el cálculo de capacidad de carga. Dentro de los cálculos de la capacidad de carga de los pilotes, no se deben considerar los estratos licuables, aquellos de muy baja resistencia, suelos orgánicos ni turbas. Capacidad de carga del grupo de pilotes. En el caso de un grupo de pilotes de fricción en arcilla, deberá analizarse el efecto de grupo. En el caso de pilotes de punta apoyados sobre un estrato resistente de poco espesor, debajo del cual se tiene un suelo menos resistente, debe analizarse la capacidad de carga por punzonamiento de dicho suelo. Factores de seguridad. Para el cálculo de la capacidad de carga admisible, mediante métodos estáticos, a partir de la carga última, se utilizarán los factores de seguridad estipulados en el artículo 16. Para el cálculo mediante métodos dinámicos, se utilizará el factor de seguridad correspondiente a la fórmula utilizada. En ningún caso el factor de seguridad en los métodos dinámicos será menor de 2. Fricción negativa. La fricción negativa es una fuerza de arrastre hacia abajo ejercida sobre el pilote por el suelo que lo rodea. Si un relleno de suelo arcilloso se coloca sobre un estrato de suelo granular en el que se hinca un pilote, el relleno ejerce una fuerza de arrastre hacia abajo sobre el pilote durante el periodo de consolidación. Si un relleno de suelo granular se coloca sobre un estrato de arcilla blanda, ejercerá una fuerza de arrastre hacia abajo sobre el pilote. Si existe un relleno de suelo orgánico por encima del estrato donde se está hincando el pilote, el suelo orgánico se consolidará gradualmente. El descenso del nivel freático incrementará el esfuerzo vertical efectivo sobre el suelo a cualquier profundidad. Análisis del efecto de la fricción negativa. Para analizar el efecto de la fricción superficial negativa se utilizarán los métodos estáticos, considerando únicamente en ellos la fricción lateral suelo-pilote, actuando hacia abajo. La fricción negativa debe considerarse como una carga adicional a la que transmite la estructura. Asentamientos. Se estimará primero el asentamiento tolerable por la estructura y luego se calculará el asentamiento del pilote aislado. El asentamiento debido a la deformación axial del pilote por la acción de punta y por la carga transmitida por fricción. En suelos granulares, el asentamiento del grupo está en función del asentamiento del pilote aislado. En el caso de pilotes en el suelo cohesivo, el principal componente del asentamiento del grupo proviene de la consolidación de arcilla. Consideraciones durante la ejecución de la obra. Consideración A. Pruebas de carga. Se deberán efectuar pruebas de carga según lo indicado en la norma ASTM D 1143. El número de pruebas de carga será de una por cada lote o grupos de pilotes, con un mínimo de una prueba por cada 50 pilotes.
Las pruebas se efectuarán en zonas con perfil de suelo conocido como más desfavorables. Condición B. Ensayos diversos. Adicionalmente a la prueba de carga, se recomiendan los siguientes ensayos en pilotes ya instalados. Verificación del buen estado físico. Prueba de carga estática lateral, de acuerdo a las solicitaciones. Verificación de la inclinación. Consideraciones durante la ejecución de la obra. Consideración A. Pruebas de carga. Se deberán efectuar pruebas de carga según lo indicado en la norma ASTM D 1143. El número de pruebas de carga será de una por cada lote o grupos de pilotes, con un mínimo de una prueba por cada 50 pilotes. Las pruebas se efectuarán en zonas con perfil de suelo conocido como más desfavorables. Consideración B. Ensayos diversos. Adicionalmente a la prueba de carga, se recomiendan los siguientes ensayos en pilotes ya instalados. Verificación del buen estado físico. Prueba de carga estática lateral de acuerdo a las solicitaciones. Verificación de la inclinación. Artículo 27. Cimentación por pilares. Capacidad de carga. Deberá ser evaluada de acuerdo a los mismos métodos estáticos utilizados en el cálculo de pilotes. Factor de seguridad. La capacidad admisible se obtendrá dividiendo la capacidad última por el factor de seguridad. Acampanamiento en la base del pilar. Se podrá acampanar el pilar en el ensanchamiento de la base a fin de incrementar la capacidad de carga del pilar. Aflojamiento del suelo circundante. Deberá controlarse mediante una rápida excavación del fuste y vaciado del concreto. El uso de un forro en la excavación del fuste. La aplicación del método de lodo bentonítico. Asentamientos. Una vez comprobada la capacidad de carga del suelo, deberá estimarse el grado de la deformación que se producirá al aplicar las cargas. Se calculará el asentamiento debido a la deformación axial del pilar. Artículo 28. Cajones de cimentación. Capacidad de carga. Dependerá de la relación profundidad-ancho. Si es menor o igual a 5, se diseñará como cimentación superficial. Si es mayor a 5, se diseñará como un pilar. Factor de seguridad. La capacidad admisible se obtendrá dividiendo la capacidad última por el factor de seguridad. Asentamientos. Se deberá calcular el asentamiento que se producirá al aplicar las cargas. Se calculará el asentamiento debido a la deformación axial del cajón, por la acción de punta y por la carga transmitida por fricción. Capítulo 6. Problemas especiales de cimentación. Suelos colapsables. Son suelos que cambian violentamente de volumen por la acción combinada o individual de las siguientes acciones. A. Al ser sometidos a un incremento de carga, al humedecerse o saturarse. En los lugares donde se conozca o sea evidente la ocurrencia de hundimientos debido a la existencia de los suelos colapsables, se deberá incluir en el estudio mecánico de suelos un análisis basado en la determinación de la plasticidad de los suelos. Ataque químico por suelos y aguas residuales subterráneas. Las aguas subterráneas son más agresivas que los suelos al estado seco. El ataque químico por suelos y aguas residuales subterráneas puede ser ataque ácido, ataque por sulfatos, ataque por cloruros. A consecuencia de un aumento de volumen, el concreto se desmorona y expansiona, formándose grietas y el ablandamiento del concreto. Suelos expansivos. Son suelos cohesivos con bajo grado de saturación que aumentan el volumen al humedecerse o saturarse. Cuando se encuentran suelos medianamente expansivos o a juicio de pocos profundos, estos serán retirados en su totalidad antes de iniciar las obras de construcción.
y serán reemplazados por rellenos controlados compactados adecuadamente de acuerdo a la sección, rellenos controlados o de ingeniería de la presente norma. Provocan levantamiento, agrietamiento y ruptura de la cimentación y de la estructura. Por lo tanto, no está permitido cimentar directamente sobre suelos expansivos. La cimentación deberá apoyarse sobre suelos no expansivos o con potencial de expansión bajo. Sostenimiento de excavaciones. Las excavaciones verticales de más de 2 metros de profundidad requeridas para alcanzar los niveles de sótanos y sus cimentaciones no deben permanecer sin sostenimiento, salvo que el estudio realizado por el profesional responsable determine que no es necesario efectuar obras de sostenimiento. Sostenimiento de excavaciones. Estructuras de sostenimiento pueden ser temporal y definitivo. Ejemplos de estructuras de sostenimiento: calzaduras, pilotes continuos, tablaestacas, pantallas ancladas, nailings, muros diagrama,